Astro. Entonces, pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el mecanismo patológico subyacente? Infiltración maligna del esfínter esofágico inferior, degeneración de las neuronas inhibitorias en el plexo de Auerbach, pérdida de las células ganglionares del plexo submucoso de Meissner, inflamación autoinmune de la mucosa. Tienen un hombre, 35 años, acude por disfagia, que inició hace 6 meses. Primero tenía problemas para tragar líquidos y ahora para sólidos. ¿Ok? Tiene una pérdida de peso de 5 kilos en los últimos 3 meses. Y regurgitación frecuente de alimentos no ingeridos. ¿Ok? Entonces, la manometría revela un esfínter. Esto es, bueno, aguanto. Antes de la manometría se le hace un esofagrama, lo que muestra una imagen en pico del oro. Ya con eso ustedes saben hasta ahí que muy probable se trate de acalasia. Para comprobarlo, su hipótesis diagnóstica, le hacen una manometría. Revelan que el esfínter esofágico inferior está hipertenso o, mejor dicho, está hipertónico. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el mecanismo subyacente? Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la acalasia? ¿Qué marcarían? La D. ¿La B o la D? D. La D, dicen. O la B. Ya, para responder esta pregunta, primero tenemos que irnos a las básicas. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, imaginemos que tenemos acá un cerebro, un cerebelo. ¿Ok? Acá tengo un bulbo raquídeo. ¿De dónde? Acá hay un centro, ¿ok? Es el centro del bulbo raquídeo donde nace el nervio vago. Este nervio vago tiene dos núcleos. ¿Dónde se van a ir? Se van a ir tanto al esfínter esofágico inferior como al esfínter esofágico superior. Entonces vamos a vernos acá. Voy a dejar mi esfínter con su estómago. Ya. ¿Por chicos? Ya, ahora sí. Entonces, núcleo ambiguo y núcleo dorsal. ¿Ok? Todo sale del décimo par craneal, o del vago, mejor dicho. Ese es el esfínter esofágico superior. Ese es el esfínter esofágico inferior. Da, imaginemos que ese es el nervio vago. Me va a dar dos núcleos. Uno se va a ir al esfínter esofágico superior y otro se va al esfínter esofágico inferior. ¿Cómo se llaman esos núcleos? El que se va al superior se llama núcleo ambiguo o núcleo ambiguos. Ambiguos. Y el que se va al inferior se llama el núcleo motor dorsal. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque a las finales, si hacemos un zoom al núcleo motor dorsal o al que se va a ir al esfínter esofágico inferior, tengo acá el núcleo
con sus neuronas preganglionares. Una por acá y otra acá. Al final, ¿cuál es el sentido de esto? Inervar músculo liso, ¿ok? Una fibra muscular lisa, ¿ok? El detalle está que acá tengo las neuronas preganglionares y aquí tengo las neuronas postganglionares, ¿ok? Este es el núcleo. Núcleo motor dorsal. Ambas son neuronas de tipo, todas son neuronas de tipo colinérgicas. Por tanto, juegan con acetilcolina, las preganglionares, ¿ok? Y cuando llegan a su neurona postganglionar, que son estas neuronas postganglionares excitadas por la acetilcolina, una de ellas va a liberar óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, mientras que la otra va a liberar, acetilcolina y sustancia P. ¿Qué hace normalmente la acetilcolina en el sistema gastrointestinal? Hace constricción. ¿Y qué hace el óxido nítrico y el BIP? Normalmente hace relajación. O sea, cuando ustedes degluten, la peristalsis va de proximal a distal. Se constriñe la parte proximal y se dilata o se relaja la parte distal. Entonces, es un equilibrio que existen entre estas dos. La relajación con la constricción. ¿Quién me constriñe? El acetilcolina con la sustancia P y el BIP con el óxido nítrico. Entonces, es un equilibrio. ¿Qué ocurre en la calasia? En la calasia hay una destrucción de las neuronas inhibitorias que están relacionadas a la secreción de óxido nítrico y de BIP. Por lo tanto, dejo que la acetilcolina actúe por más tiempo, lo que me descalibra mi balanza, ¿ok? Haciendo que esté por mucho más tiempo constriñido y nada de tiempo relajados. Por eso que ustedes cuando le hagan un esofagograma a su paciente, van a encontrar esto. Acá está una dilatación proximal en un pico del oro, ¿ok? Entonces, el problema está que hay degeneración de las interneuronas a nivel postganglionar que se encargan de sintetizar o liberar BIP y óxido nítrico. ¿De qué se encarga de eso? Relajar esfínteres. ¿Ok? Por lo tanto, infiltración maligna del esfínter esofágico inferior, no tiene nada que ver con la acalasia. Pérdida de las células ganglionares del plexo submucoso de Meissner, esto es más que todo, secretor. Justamente lo que les estaba hablando acá es del plexo de Auerbach. Hipertonía difusa de los músculos esofágicos, no. Esto es de espasmo esofágico difuso. Inflamación autoinmune de la mucosa esofágica, no, para nada, ¿ok? Entonces, respuesta, degeneración de las neuronas inhibitorias del plexo de Auerbach. ¿Ok? Siguiente pregunta.
A ver, ¿cuál es el factor patogénico más probable? Tengo un hombre de 45 años. Hombre de 45 años. Hombre, 45 años. Acude por hinchazón recurrente, dolor en el área submandibular durante las comidas. El paciente no tiene fiebre ni pérdida de peso. El examen muestra sensibilidad localizada en el área de la glándula submandibular izquierda. Perfecto. No se detectan signos de infección sistémico. Una radiografía de la región submandibular revela una opacidad lineal calcificada. ¿Cuál es el factor patogénico más probable en esta condición? Para eso tienen que decirme el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es hasta ahorita? Hombre con hinchazón en la región submandibular izquierda. ¿Qué les parece? Entonces, este paciente tiene una La B, cialolitiasis. la B. La B. Sí, doctor. Ya. Miren, ¿cuál es el problema de la cialolitiasis? Ustedes saben, ¿ok? Que son cálculos o piedras que se forman en el conducto excretor, ¿no? Para eso tenemos que saber cómo se forma la saliva, ¿ok? Vamos a dibujarlo. Ustedes tienen un conducto excretor. En el caso de la glándula submandibular, ¿ok? Es una glándula que el contenido es mixto, vale decir que es mucinoso y seroso. Me produce el 70% de la saliva. ¿Qué es la saliva? La saliva es una mezcla de agua en su mayoría, un 98% es agua, a una mezcla de componentes inorgánicos y orgánicos, empezando por el agua. ¿Qué más? Eh, Tiene una alta concentración de potasio y de bicarbonato, ¿ok? Tiene una baja concentración de sodio y cloro. Por tanto, hasta ahí tengo una saliva hipotónica. ¿Qué más? Tengo enzimas como la amilasa salival o la lipasa salival. ¿Ok? Entre otras cosas. El detalle está que los acinos, que ustedes saben que son la unidad estructural funcional de las glándulas, a dejar de acinos, van a secretar su contenido hacia la célula, perdón, hacia el exterior. Entonces, imaginemos que provoco saliva primaria. ¿Ok? Mientras más va avanzando, se reabsorbe el sodio y el cloro.
y se secreta potasio y bicarbonato. En ese momento que sale y pasa por la reabsorción y secreción, se convierte en saliva secundaria. Entonces se vuelve de un medio isotónico, pasa a un medio hipotónico. Por ejemplo, ustedes saben que cuando ustedes ven algo que les gusta, algo que quieren comer, no sé, imaginen su plato favorito. Llevan meses esperando a ir a un restaurante o cocinarlo para ustedes mismos en su casa, ese plato. ¿Ok? Entonces, se imaginan el plato. Esa es la fase, empiezan a salivar, esa es la fase cefálica. Ustedes empiezan a imaginar, salivan, aumentan su producción de saliva. ¿Ok? Luego sigue la fase gástrica, cuando ya ingieren la comida y llegó al estómago. Y finalmente la fase intestinal. ¿Ok? Esas son las fases del apetito. ¿Qué tiene que ver todo esto con el caso clínico? Justamente es la fisiología normal. Hay un problema. Los pacientes que suelen estar deshidratados, sobre todo deshidratados, o que tienen un trauma, están asociados a una disminución, a una éstasis de la saliva. Disminución de la salida o del, mejor, un aumento de la éstasis, lo que permite que la saliva se empiece a estancar. Ya no se empieza a reabsorber más de lo que fluye y por lo tanto las cositas, los solutos, que todo lo que está acá comienza a precipitarse. Las sales empiezan a precipitar y por lo tanto está vinculado a la generación de cialolitiasis. ¿En qué paciente piensan en cialolitiasis? Así como existe la coleocolitiasis, la litiasis vesicular, ya, perfecto. Acá también existe la cialolitiasis. Entonces, ustedes piensen en un paciente que, uno, esté deshidratado. ¿Qué otra cosa? Que tenga dolor, ¿ok? Asociado a la comida. O sea, puede ser preprandial o periprandial. ¿Por qué? O sea, ¿por qué antes de la comida y alrededor de las comidas? Porque ni bien ustedes se imaginan algo que les guste comer, la fase cefálica inicia. Por lo tanto, empiezan a salivar. De las precipitaciones que se encontraban ahí, las van a empeorar, por así decirlo. Entonces, asociado a